Bueno, bienvenidos. Pedimos disculpas porque lamentablemente la grabación de la conferencia anterior, el número 19 de estado y evento, tuvimos un pequeño percance en la grabación, en la transmisión que estábamos en vivo, así que solamente se subieron 5 minutos. Así que tuvimos que repetirla de nuevo, bueno, en eso estamos, la idea es hacerlo nuevamente y, para poder subir la grabación y explicar en sí la conferencia que es estados y eventos. ¿Ya? Bueno, esta conferencia pertenece un poco a la parte, al pilar de la psicología, pues nos va a expresar, nos va a mostrar cómo funcionamos internamente. ¿Ya? En el fondo, el objetivo es comprender qué es la vida. ¿Qué es la vida? Si nosotros preguntamos a mucha gente qué es la vida, bueno, nos van a dar diferentes. Por ejemplo, ¿usted qué nos puede decir qué es la vida? La vida es como súper complejo de Es como complejo, como claro. definir el amor, la paz, Claro. así como, Sí. pero Es difícil. como antagónico a la muerte, Claro. pero como definición de la vida, en el fondo es complicado. Entonces, lo importante es entender que cuando hablamos de la vida en sí tiene como dos facetas, dos etapas o dos capítulos. ¿Ya? Un capítulo exterior y un capítulo interior. ¿Ya? O sea, una parte de la vida la vivimos afuera y una parte de la vida la vivimos adentro. Cuando nosotros le preguntamos a la gente, oye, ¿qué ha sido de tu vida? Ah, sí, he estado bien. ¿Ya? Me ha pasado esto, me cambié de trabajo. Y estoy ganando más, estoy bien, el ambiente laboral es súper agradable, mis compañeros nos llevamos súper bien todos. todo bien. Todo bien. Me casó, está todo bien. Claro, me casé nuevamente, me separé, me volví a casar. ¿Ya? Y así empiezan a contar sobre su vida, sobre eventos y cosas, situaciones externas. ¿Ya? Entonces, la mayoría de la gente en realidad fundamenta o trata de contar el episodio de su vida exterior. ¿Ya? Pero hay una parte interior que se olvida, que es la parte psicológica, ¿ya? Que es la reacción que la persona tiene psicológicamente ante las diferentes circunstancias de la vida. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de lo exterior, hablamos de los eventos. Las diferentes situaciones externas son eventos de la vida. ¿Ya? Como objetivos, digamos. Situaciones, eventos agradables y desagradables, cosas que ocurren. Pero lo agradable o desagradable no es interior. ¿O? No, pero afuera, por ejemplo. Ya. Puede pasar algo bueno o algo Claro, malo. algo bueno o algo malo. No, yo tuve una pelea con esa persona. Es un evento desagradable porque fue un evento de discusión, de subida y bajada de tono de voz, me sentí mal, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, los eventos en el fondo son cosas externas. No son. Recuerdo un tiempo hablaban de los hoyos de las carreteras que le llamaban eventos. No, los eventos son las situaciones externas, las diferentes cosas por las que uno pasa en la vida. Y todos estos eventos corresponden al tiempo. O sea, son parte de la horizontal de la vida. Porque, un principio y un fin. claro, cuando nosotros hablamos de la vida, entonces hablamos de la vida como tiempo, en la línea horizontal. ¿Ya? No tiene un principio en 0 y termina en n años. Nuestra vida parte de cuando uno nace hasta que uno muere. Y ahí van ocurriendo diferentes eventos. El primer evento. Nacer. Claro, el primer evento aquí del 0 al nacer. El primer evento aquí. Que empezó a usar. Hizo pipí en la velera. Dejó de usar pañales. ¡Oh, bien, el niño! Después empezó a caminar. Dijo por aquí papá o mamá. Su primera palabra. Fue al pre-kinder, fue a la sala cuna, fue al kinder, al colegio, fue a la universidad.
pololeó, peleó, se enamoró, se casó, todas esas situaciones. Tuvo hijos, paseó, trabajó mucho, juntó mucho dinero Y murió. y murió. Y fue el más rico del cementerio. ¿Ya? Entonces, todos los eventos son externos y van sucediéndose aquí en la línea horizontal del tiempo. Pero hay otra línea, en la línea vertical, que no tiene un principio ni un fin, donde están los estados íntimos de la conciencia. Los estados íntimos de la conciencia. ¿Ya? Es como la persona se siente. Me siento feliz, me siento amargado, me siento triunfante, me siento fracasado, me siento optimista, me siento pesimista, ¿ya? Me siento positivo, me siento negativo, etc. Diferente es como la persona interiormente Como se percibe la situación. en su interior. Claro. Por ejemplo, hay muchas personas que son millonarias, que tienen mucho dinero, aquí en su línea horizontal de los eventos han hecho muy buenos negocios, o se ganaron la lotería y ganó mucho dinero. O una herencia. O una herencia, le llegó Invirtió, no sé. invirtió y le fue bien en su Propiedad. negocio, compró propiedad, no sé, la hizo como se dice aquí, ¿verdad? Horizontalmente la hizo, ¿ya? Triunfó, pero psicológicamente su estado interior vive apenado, vive en depresión. Es increíble. Yo he visto personas que tienen mucho dinero, pero tienen depresión. Y le dicen que andan en depresión endógena porque es una depresión que la persona carga dentro de sí, como que la heredó, la trae. Sí, eso he escuchado varias veces, que toman medicamentos y que Claro, toman medicamentos, y no se les pasa. No se les esa pasa. Melancolía. una melancolía continua. Entonces, ese estado inarmónico, digamos, de tristeza, de depresión, es un estado interior de O la hay persona. gente igual que he escuchado, así como una mujer que sea bonita hoy, tan bonita que es, tan depresiva, tan triste, como que teniendo quizás todo lo que otras mujeres quisieran, Claro, no. se da ese caso también, de personas bellas, pero que internamente no son felices, O que son malas personas, o que son malas personas. que son así bellas externamente y ladrones, mentirosos, Sí. y da igual lo externo. Entonces lo importante en el fondo es cómo nosotros somos por dentro. Por eso dice el dicho que nosotros vemos caras, pero no vemos corazones. O sea, en el fondo nosotros somos capaces de percibir con estos ojos físicos los diferentes eventos, pero no somos capaces de ver el estado psicológico de la persona. Claro. O gente que no tiene nada y que se ve más feliz que una persona que tuviese más dinero. Claro, hay personas de campo, Campesinas, más sencillas. súper humildes, pero que en realidad tienen una vida bastante feliz. Y uno conversa con ellos y le dice, oye, pero a ti no te gustaría cambiar tu casa y tener una casa más linda. Oye, pero yo soy feliz aquí en esta casa, yo no quiero más. ¿No te gustaría estudiar algo, no sé, o no te gustaría pasear por el mundo? No. Yo con lo que tengo acá y de ir ahí a una lagunita, a dar una vuelta, o ir al mar de cuando en vez, me es suficiente. ¿Ya? Entonces, el estado interior íntimo de la conciencia es muy importante y es lo que nosotros podemos modificar. Y en el fondo lo objetivo de esta conferencia es entender las dos partes de la vida para ver hasta dónde uno puede influir en un lado o en otro lado de la existencia. ¿Ya? Entonces hay un dicho que dice que el exterior es el reflejo del interior. El exterior es el reflejo del interior. O sea, tal como es afuera, es adentro. Cuando la persona vive eventos desagradables, es porque en el fondo tiene un estado interior de desarmonía. Si nosotros queremos cambiar los diferentes eventos desagradables de la existencia, lo que hay que hacer, la fórmula, la metodología,
es a través de cambiar el interior. Porque el exterior, lo único que hace el exterior es mostrarnos cómo estamos por dentro. Por ejemplo, hoy en día estamos en una situación de país y mundial bien conflictiva, ¿verdad? Bueno, aquí en nuestro país de saqueo y de conflicto, de violencia entre nuestros propios hermanos, ¿verdad? Y eso es porque nosotros cargamos eso en nuestro interior. Entonces, esa violencia que uno ve es una violencia que uno carga dentro de sí. Y si uno quiere dejar la violencia, lo que tiene que hacer es trabajar dentro de sí para erradicar esa violencia, ¿ya? Entonces, ahí viene la importancia de entender el objetivo de todo este curso, que se llama conocimiento de sí mismo. Porque el conocimiento de sí mismo nos va a permitir a nosotros descubrir, en el fondo, los diferentes estados conscientivos equivocados, errados, ¿ya? Que en el fondo están gatillados por el ego. ¿Puedo poner el borrador nuevo? Ajá. Oh, maravilloso. Okay. Entonces, lo importante son los estados interiores. Porque estos estados interiores van a ser como la energía que nos van a permitir relacionarnos con los diferentes eventos de la existencia. Y hay una mutua relación. El estado interior influye sobre el evento y el evento influye sobre el estado interior. Y tiene que haber una correcta relación, o sea, a cada evento externo le corresponde un determinado estado interior adecuado. Es como una llave. Este evento tiene su llave precisa, que es el estado interior, ¿no? Este evento diferente tiene otra llave, y así hay una interrelación. Entonces, el evento externo obviamente tiene una influencia sobre nuestro estado interior. O sea, si nosotros vamos a un lugar y vemos una tragedia, vemos un incendio, vemos agresividad, claro que eso nos va a influir sobre nosotros, en sentirnos incómodos, enrabiados, no sé, ¿ya? Influye sobre la psique. Pero nosotros podemos manejar eso. Nosotros podemos, el trabajo psicológico está en que uno puede modificar estados interiores equivocados. Porque estos estados interiores actualmente están manejados en su gran mayoría por el ego. Recordemos que en la envoltura seminal, que está acá, o acá, ¿ya? Esta envoltura seminal oscura, negra, está conformada en gran mayoría por los yoes, por el ego. Entonces cada ego es el que maneja los diferentes centros de la máquina. ¿No está la lámina? Los diferentes centros de la máquina y van colocando estados interiores inadecuados. Estos estados interiores están relacionados con determinados sentimientos, con determinados pensamientos, con determinadas intenciones, miedo, frustración, rabia, alegría, infelicidad, lo que sea, ¿ya? Pero hay una influencia directa. Ahora, por ejemplo, hay muchos lugares, una fiesta, donde hay una fiesta, pero hay una persona que está triste, melancólico. O hay personas que, por ejemplo, que sus eventos externos constantemente son de pobreza. ¿Ya? La persona vive constantemente en miseria, pero lo que pasa es que carga dentro de sí determinados factores psicológicos que lo tienen ahí, en un evento externo.
¿Ya? Entonces, modificando esas tendencias internas, va modificando los eventos exteriores. ¿Ya? Porque el exterior es el resultado del interior. Entonces, cuando se aprende a modificar los estados interiores, se modifican los eventos. ¿Y cómo se hace eso? A través de la técnica de la autoobservación. La autoobservación psicológica nos permite descubrir al ego, que está colocando un determinado estado interior. Cuando se descubre ese estado interior inadecuado, que puede ser un pensamiento negativo, un sentimiento negativo, una mala intención, se puede modificar. Pero es imposible modificar un estado interior inadecuado si no se lo observa. La atención activa a sí mismo, la capacidad de dirigir la atención hacia nuestro mundo interior y observar la manifestación del yo en los diferentes centros de la máquina, nos va a permitir ir refinando lo que se llama el paladar psicológico. ¿Ya? Refinar el paladar psicológico. ¿Qué significa esto? Como darnos cuenta de los defectos ante un pequeño detalle o sentimiento, pensamiento. Claro, claro. Por ejemplo, hay personas que tienen muy refinado el paladar, los cazadores de vino, por ejemplo. Y pues, la cepa tanto y descubren, o sea, los taninos y todo, son muy expertos en descubrir este tipo de cosas. Porque tienen muy refinado su paladar físico. Pero nosotros tenemos que aprender a refinar el paladar psicológico para aprender de qué ego es el que nos está colocando un estado interior equivocado. Y por lo tanto, este estado interior equivocado nos va a llevar a un evento desagradable. Nos va a hacer sufrir. Y nos va a hacer pelear. Muchos de los estados interiores que nos llevan a nosotros a conflicto son, como hablábamos anteriormente, la autoconsideración, la autoestima, la lástima de sí mismo, están relacionados con la charla interior y la canción psicológica, como ya lo vimos. Entonces, esa charla interior y esa canción psicológica va sembrando un estado interior desagradable. Hay personas como que cargan eso dentro de su psique y dentro de su aura. O sea, llevan la amargura dentro. Pase lo que les pase. Pase lo que le pase. ¿Por qué? Porque es como una nube negra caminando. Porque su estado interior es siempre negativo, tiene muchos pensamientos. Porque su estado interior es siempre negativo. Porque vive rodeado de pensamientos negativos. Por eso que hicimos la reflexión sobre el pensamiento positivo. Porque la solución no está en poner pensamiento positivo. No es que si yo tengo pensamientos negativos, ahora me pongo un pensamiento positivo, no. Porque simplemente, en vez de refinar el paladar psicológico, termino refinando al ego. Porque el ego también se refina, se pone más delicado, se pone más sutil. Poner un pensamiento positivo cuando la persona tiene pensamientos negativos, poner un pensamiento positivo encima, es simplemente cambiar un ego por otro. Copy-paste. Copy-paste. Claro, es cambiar un ego por otro. Entonces, en vez de poner un pensamiento positivo cuando hay pensamiento negativo, es descubrir el origen del pensamiento negativo. ¿Quién lo está gestando? ¿Por qué? Y ahí voy a descubrir que muchos de esos pensamientos negativos están basados en la lástima de sí mismo, o sea, en el estado que llamamos de victimización. Mientras uno sea víctima de sí mismo, o se victimice, o se autoconsidere, o se identifique mucho consigo mismo,
va a tener estados equivocados de conciencia. Estos estados equivocados de conciencia se expresan como conciencia dormida, conciencia atrapada en el yo. Y por lo tanto, los eventos externos de la vida van a ser desagradables o a lo mejor van a ser insignificantes. Por ejemplo, alguien puede estar de novio y ponerle fecha a su matrimonio. Y le puso fecha al matrimonio para tal fecha, y entonces, entre tanto, que comprar aquí, que comprar el vestido, que probárselo, que ir aquí, que allá, que los canapés, que la orquesta, que todas las cosas, y que reunión para allá, reunión para acá, y juntar los millones para el lugar del hotel, etc. Al final fue tanto el drama que cuando llega la fiesta está en un estado psicológico desagradable. Y un evento que podría haber sido precioso y que lo llevara en su corazón fue algo que no fue agradable. Y por el contrario, muchas veces situaciones que ni esperábamos en la vida, por ejemplo, conocer a alguien y ir a comerse un strudel de manzana, puede haber sido algo maravilloso, un evento muy simple y sencillo, puede que te quede sonando ahí, un quequito por ahí, algo muy simple, pero que fue algo que no lo tenías planificado y te quedó ahí como algo, un recuerdo hermoso de tu vida. Entonces, a veces las cosas que no esperábamos son las que tienen las mayores alegrías del corazón. Y muchas veces son las cosas más bien de naturaleza simple. La simpleza, la búsqueda de la simpleza es fundamental. La conciencia es simple. Simple para hablar, simple para expresar, simple para moverse, simple para vestir. La autenticidad del ego. El ego tiende a lo fastuoso, lo ostentoso, lo millonario, de mucha cosa, mucha abundancia. No. Como dices tú, más no es mejor. No es mejor. ¿Ya? Más no es mejor. Y eso uno tiene que comprender. ¿Ya? Entonces, porque el ego es más. El ego es más, pues. El ego tiene un apellido. Es el señor Ego Don Más. Mucho. Ego más. El ego quiere más. Si tiene un auto, quiere dos. Si tiene una tenida de ropa, quiere otra. Si quiere una pareja, quiere otra. Un amante, o dos, o tres. Le basta con un perro. No quiere un perro, quiere la colección de perros. La familia completa. ¿Ya? Eso. Claro, no quiere ir a un lugar, sino que quiere viajar para el otro. Para todo el tour por el mundo. Vueltas para allá, vueltas para acá. ¿Me entiendes? Entonces, eso tampoco le hace la felicidad, ¿no? Por más cosas voy a ser más feliz. Exactamente. He tenido amigas que han tenido todo lo material y uno dice, wow, pero lleno de problemas, de amargura en su casa, de sufrimiento, incluso teniendo demasiadas excesivas cosas, ya no tienen dónde ponerlas. Y se siente como como el todo tenso a cada momento. Claro. Sí. Enfermedades, cosas. Porque el más es el amigo del vicio. El vicio es más. ¿De la codicia? De la codicia. Obtener de más. La gula también. De la gula, de los desequilibrios. ¿Ya? Entonces, todos esos estados, el estado de querer más, el estado de vicio, el estado de desequilibrio, son estados de la conciencia. Y eso es lo que nos enferma. Y eso es lo que nos desvía. Este vicio o este más está relacionado también con la fornicación. La pérdida de la energía sexual. Entonces, mientras esté esta pérdida de energía sexual, mientras la persona esté eyaculando y perdiendo y teniendo orgasmo constantemente perdiendo su energía sexual, eso va siendo como un vicio y quiere más y más y más, que a la larga la persona se va debilitando y lo enferma. Pero proviene de un estado psicológico de desequilibrio en relación a su energía sexual. Y el evento exterior va a ser enfermedad, hospital, sufrimiento, tragedia. Desequilibrio emocional, mental.
¿Mm? Entonces, estados y eventos están íntimamente relacionados. La vida no tiene solamente una película externa, la vida tiene dos rollos. Uno de afuera, que es el tangible, el material, pero tiene otro rollo que uno tiene que también desenvolver y comprender y estudiar, que es el de la psicología. Y cuando empezamos a estudiar esa parte interna del ser humano, cuando entramos en el conocimiento de sí mismo, empezamos a descubrir a estos actores que son los que están metidos dentro de este proceso de atrapar la conciencia, ¿ya? Y condicionarla a determinados estados de dependencia, ¿no? Por ejemplo, el vicio produce un estado de dependencia. La persona depende de eso. Si tú le quitas eso, la desarmas, la desesperas. Nosotros también vamos creando ese estado de dependencia también con las personas. Dependemos de determinadas personas. Uno no tiene que depender de nada ni de nadie. Uno en la vida tiene que caminar libre. Amar es libertad. Pero no es libertinaje, como se enseñan en muchas partes. Eso, preguntas. En resumen, esta conferencia nos quiere decir que existen estados exteriores que pueden ser distintas cosas. ¿Estados exteriores? Eventos exteriores eventos exteriores que es como la vida, tragedia y comedia. Y los estados que va a depender de cómo yo me lo tomo. Claro. El ego siempre se va a tomar mal las cosas, o sea, nunca, no es un buen secretario, sino que va a tergiversar las percepciones de los 5 sentidos. Entonces, para lograr un buen estado interior, a pesar de lo que ocurre afuera, a pesar del caos con el que estamos viviendo, como a nivel país, como es un quiebre de la política, pero total, o sea, claro. A nivel latinoamericano, mundial, sí. La pérdida de los valores de nuestros gobernantes, de todo, o sea, eso hace que uno también sienta como desequilibrio. Entonces, uno debería entonces solo autoobservarse para eliminar cualquier... Exacto. Sería la única salida. Exacto. O sea, la fórmula es descubrir quién. No es descubrir quién está detrás de todo esto. Porque uno se pregunta, ¿quién está detrás de todo esto, de este caos social? ¿Quién está detrás? No, eso no importa. Lo que importa es quién está detrás de mi estado incorrecto psicológico. ¿Ya? Claro, como que uno siempre ve lo externo, así como... Siempre quiere... ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué es esto? Pero como da lo mismo, o sea, no importa lo que pase externamente. Porque uno no tiene... Porque nosotros, personalmente, no tenemos influencia a esos niveles. Y también, son procesos kármicos de la humanidad. Entonces, y también, aunque esté todo bonito, igual yo tengo todos esos defectos. Por supuesto. Se manifiesten o no. Exactamente. Entonces, igual esto es bueno porque uno puede profundizar más su autoconocimiento. Exactamente. Es un gimnasio psicológico. Es un gimnasio. Entonces, todo lo que pasa afuera, todo lo que uno ve, lo tiene adentro. Y eso lo vamos a ver en la próxima conferencia, el país psicológico, para entender cómo está todas esas calles y destruidas y quemadas también están dentro de nosotros. Saqueado, blindado. Todo saqueado, blindado dentro de nosotros, en nuestro interior, nuestra psique. Nuestra psique ya hay guerras internas en la psique de cada uno de nosotros. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. Entonces, claro, todo parte con la autoobservación. Y cuando se descubre un defecto, entonces se puede aplicar la desintegración de él. Entonces el trabajo consiste en eliminar los estados equivocados, los estados inarmónicos. Porque los eventos van a seguir ocurriendo. Esté o yo no. Con o sin uno, los eventos pueden ocurrir igual. Uno aquí no vino a cambiar eventos, porque recuerda que los eventos pertenecen a la línea horizontal. Tienen un principio y tienen un fin. O sea, en el fondo, todo pasa. Bien grande. Todo pasa. Todo va a pasar. Hasta uno mismo va a pasar.
los problemas que hay ahora van a pasar. El país va a pasar, la ciudad va a pasar, todo pasa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, uno está aquí como de pasada nomás. Entonces, para eso, aprender a no identificarse. No, aprender a no identificarse. ¿Qué significa identificarse? Identificarse significa cuando el evento, la problemática del evento exterior, gatilla estado inadecuado dentro de mí. O cuando estados interiores dentro de mí quedan dando vueltas con el sale interior. Estoy identificado con mi... Me identifico hasta con mi propia voz. Sí, en realidad, sí. Porque ahí está todo bien, pero yo me enrollo. ¡Claro! ¿Me entiendes? Entonces la identificación es tanto con las situaciones externas, los eventos, mis propios pensamientos. con mis propios pensamientos. Porque hay gente que le pasa eso, como que piensa y no se da cuenta que es otra cosa. No es como nuestro ser, digamos. Como que no está esa separación de... En realidad es como un ente externo, ¿no? O sea, es como una cosa parasitaria, que es el ego y todo, pero como hacer esa separación igual es como un primer paso también. Claro, fundamental. Entender que en el fondo el ser está dentro de nosotros, pero ¿en qué porcentaje? 3%. En un 3%. Y ahí, medio tambaleando, lamentablemente. A esta altura del partido, en realidad ese 3% del ser, poquito, esa pequeña lucecita que tenemos dentro de nosotros, y algunas personas, porque algunas personas ya hasta este 3% está totalmente tapado, no puede expresarse, ¿ya? Pero el resto, el 97% del ser está aquí atrapado, en el ego. Y este es el que está continuamente produciendo estados alterados de conciencia, inarmónicos, equivocados, buenos y malos. Porque hay personas que cuando están con la droga se sienten, o con el alcohol, se sienten felices. ¡Wow! Les pasa y les viene toda la depresión, Claro, la realidad, claro, el vacío interno. Claro. ¿No? Esa es la diferencia entre la alegría y la felicidad. ¿Ya? La alegría es dependiente y dura un tiempo. La felicidad es independiente y es continua. Por eso hay que buscar no depender de esa sustancia. No depender de nada ni de nadie. ¿La felicidad de dónde proviene? Del ser. Del ser. Y la alegría, en el fondo, son estados que coloca el ego. Me siento. Yo le pregunté a una persona, le he preguntado a ellos, ¿qué es la felicidad? ¿En la sumatoria de los estados felices? No. No es que yo sumo puro y todo eso. No. La felicidad es un estado de alegría que la persona tuvo. La felicidad es tener al ser dentro encarnado. Y eso se logra a través de un trabajo continuo, trabajando los estados interiores del ego, desintegrando los yoes. Ego muerto es un estado que se modifica. Y modificado ese estado, la persona aprende a vivir de instante en instante. Porque el yo es una de las características que tiene. Siempre está desfasado en el tiempo. Está recordando el pasado o proyectándose el futuro. Sembrando deseos o pensando que si tal cosa no le hubiera pasado, él sería feliz. Si a mí no me hubiera pasado eso cuando yo fui joven, o si no hubiese hecho tal cosa, o si yo no hubiera hecho tal cosa, si tal persona no me hubiera dejado, o si yo no hubiera dejado a tal persona, o si no hubiera perdido a tal ser amado, no. Ahí es donde la persona se queda estancada en determinados momentos de la existencia, y son eventos que la persona tuvo que aprender a vivir para aprender a desprenderse. No depender, desprenderse totalmente. Eso es lo que uno busca en el fondo, cuando uno habla de desegoizarse, eliminar el ego, es eliminar las situaciones dependientes que va creando los yoes de inconsciencia. Y esos son los estados equivocados. Y cuando ya se modifica eso, los eventos, uno puede desarmar fieras con un estado interior adecuado. Puede ir una persona
enrabiada, pero si uno está tranquilo, la persona como que no tiene con quién pelear. Porque para que haya pelea tienen que haber dos, uno solo no. Pero el problema es que uno se identifica y termina contestando, reaccionando, y a la larga se produce un evento hasta puede ser trágico. Entonces, todos los eventos trágicos de la existencia de las personas, o que hemos vivido nosotros, se deben a estados inadecuados que hemos vivido dentro. Modificando el estado se modifica el evento. Y trabajando ambos se puede despertar la conciencia. Más adelante vamos a hacer una reflexión sobre el despertar. También. ¿Sí? Así que eso. ¿Estamos? Ya. Bueno, espero que hayan entendido y el objetivo era entonces volver a explicarla para todos ustedes. Para que quede subido ya que hubo un error. Chao.